el ingeniero Giovanni Lara. Bienvenido. Buen día a todos, es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes este tiempo. Bueno, yo quiero hablarles un poco acerca de la ley de fomento productivo, pero antes de poder ingresar en esta ley, yo quisiera hablarles primero acerca de lo que son los incentivos tributarios y los beneficios del COPSI, porque una aclaración súper importante antes de empezar esta ley es que no derogó los incentivos que el Código de la Producción establecía, sino que aumentó su plazo, o sea, los hizo más atractivos esos incentivos. Entonces, antes de pasar específicamente a la ley de fomento productivo, yo quisiera primero hablar acerca de qué son los incentivos tributarios. Son mecanismos fiscales para atraer inversiones, lo cual sí representa un impacto fiscal para el Estado. ¿Por qué razón? Porque si una empresa que ya está establecida en el país, ya está establecida a nivel nacional, sea extranjera o sea de origen nacional, ya comenzó a tener su ingreso fiscal, ya comenzó a pagar sus tributos en el Estado va a dejar de percibir ese ingreso por causa de la nueva inversión. Por lo tanto, ese incentivo tributario sí representa un gasto fiscal indirecto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta política económica establecida en la Constitución con respecto a los incentivos tributarios? Es incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias de la integración regional. Esto es lo que establece la Constitución en cuanto a un incentivo tributario. No sé si me ayuda la siguiente, por favor. Uno de los condicionamientos que tiene la ley de fomento productivo y una de las opciones que estableció el Código de la Producción desde su entrada en vigencia en el 2010 fue la suscripción de contratos de inversión. ¿Qué es un contrato de inversión? Es una figura, una alternativa a los TBIs. Pero el contrato de inversión, tal como lo establece el COPSI, es una forma legal de establecer, de darle una estabilidad jurídica a los incentivos que establece la ley. Es decir, que puede la ley cambiar, puede reformarse, pero lo que se estableció en el contrato de inversión entre el Estado y el empresario, eso queda, se respeta, es ley para las partes y se respeta por todo el tiempo de vigencia del contrato de inversión. Es decir, que si un inversionista solicita la suscripción de un contrato de inversión y su plazo es de 15 años, aunque se reforme la ley en el futuro, se respetará para ese inversionista todos los términos por 15 años de lo que el contrato de inversión lo establece, lo señala, ¿sí? Miren, ¿cuáles son los requisitos para suscribir un contrato de inversión? El Consejo Sectorial de la Producción en el 2012 estableció los diferentes parámetros para poder suscribir un contrato de inversión, que es una inversión mínima de $250,000 en el primer año, $1 millón por todo el proyecto de inversión, que se establezca una generación de empleo en función del promedio sectorial y que tenga contenido nacional. Ahora, el Código de la Producción y su reglamento, COPSI, establecen que un inversionista no necesariamente tiene que suscribir un contrato de inversión para acceder a los incentivos. Simplemente se puede acceder a través del formulario 102 del SRI y se accede a los incentivos en base a la nueva inversión. El SRI ya le hace la aplicación de los incentivos. Pero es súper importante la suscripción del contrato, como les mencionaba hace un momento, por la estabilidad jurídica que el Estado le otorga al inversionista. Ese es el objetivo claro del contrato de inversión. Y es por eso que se pusieron estos parámetros desde la entrada en vigencia del Código de la Producción. ¿Sí? Siguiente, por favor. Miren, nosotros como ministerio estamos tratando y es nuestro trabajo
velar por los derechos de los inversionistas durante la vigencia del contrato. Si bien es cierto, para nosotros somos bien claros como Estado el hecho de que cuando un inversionista, valga la redundancia, invierte su dinero en cualquiera de los sectores, en cualquier parte, está arriesgando un mercado, está arriesgando un producto, está arriesgando dinero, está arriesgando un recurso. Por lo tanto, nosotros como Estado trabajamos diariamente para que se respeten sus derechos como inversionistas. Estos derechos que ustedes aquí ven señalados en la presentación están puestos en la normativa. El reglamento de la ley establece, el Código de la Producción establece, y es algo que nosotros velamos porque el inversionista sea respetado en sus derechos. Es decir, un trato no discriminatorio, un derecho a la propiedad, libertad de producción y comercialización de bienes y servicios, libre fijación de precios, acceso a procedimientos administrativos y acciones de control, libertad para importar y exportar bienes, libertad para transferir ganancias o utilidades al exterior, libre acceso al sistema financiero nacional y al mercado de valores y acceso al arbitraje como método de resolución de conflictos. Es un derecho que tienen los inversionistas. ¿Cuáles son los incentivos? Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los incentivos más solicitados a través de la suscripción de un contrato de inversión? Los incentivos sectoriales. El Código de la Producción hace una diferenciación entre incentivos generales e incentivos sectoriales. Los incentivos generales son aquellos que el inversionista accede por causa de generar una inversión productiva, porque el Código de la Producción establece dos conceptos: inversión productiva e inversión nueva. Puede ser una inversión nueva productiva, y ese concepto lo acoge la Ley de Fomento Productivo, que entró en vigencia recién el 21 de agosto de este año. Yo quiero hablarles un poco de los más solicitados, que son los incentivos sectoriales. ¿Por qué quiero hacer mención de esto? Porque la Ley de Fomento Productivo tiene una atracción, busca la atracción de inversiones en los sectores priorizados. Por lo tanto, busca la accesibilidad del inversionista a estos sectores y a los incentivos sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? El Código de la Producción, cuando entró en vigencia en el 2010 y con su reforma en el 2014, estableció estos incentivos. Primero, exoneración del impuesto a la renta por 5 años, contados desde el primer año en que se generen ingresos atribuibles directa y únicamente a esa nueva inversión. Y la deducción del 100% adicional del costo de depreciación anual de activos fijos nuevos y productivos. Las empresas tendrán derecho a la deducción del 100% adicional del costo o gasto de depreciación anual. ¿Qué quiere decir esto? Que el Código de la Producción, si alguien invertía en un sector priorizado, me exonero los 5 años del impuesto a la renta, pero los siguientes años lo que me hace es bajarme 3 puntos porcentuales de la tarifa vigente, y desde el sexto año ya puedo comenzar a deducirme el 100% adicional de mi depreciación anual de mis activos fijos. Eso es lo que establece el COPSI en la actualidad. Y por eso hago mención esto, porque la Ley de Fomento Productivo cambia estos incentivos. Y la resolución número 82 del COMEX, que es la reducción total o parcial del pago de aranceles siempre y cuando las mercancías de importarse estén clasificadas como bienes de capital y sean necesarias para el proyecto de inversión. Es decir, esto estaba establecido con el COPSI. En la actualidad estamos trabajando nosotros ya. Próximamente, máximo en unas 2 semanas, sale el reglamento a la Ley de Fomento Productivo. En este reglamento se va a acoger que ya no establezca el COMEX, se deroga esta resolución 82. Ahora ya no lo va a hacer el COMEX directamente, sino que el mismo comité que aprueba los contratos de inversión va a incluir directamente el diferimiento arancelario, para que no sea doble trámite en 2 entidades diferentes, sino que ya directamente el mismo comité aprueba el contrato de inversión, aprueba los incentivos, la aplicación de los incentivos y directamente la reducción total o parcial del pago de aranceles. ¿Cuáles son las reglas básicas para un contrato de inversión? Como les decía hace un momento, no necesariamente se requiere suscribir un contrato para acceder a los incentivos. Cada empresario puede invertir
y acceder a ellos directamente a través del formulario del SRI. Las empresas constituidas antes o después de la vigencia del COPSI pueden solicitar un contrato de inversión. Miren, ¿cuál es la diferencia entre la Ley de Fomento Productivo y el Código de la Producción? Quiero hacer referencia a este numeral 2. El Código de la Producción establece que si un inversionista realizó una inversión, por ejemplo, en el 2017 y solicita la suscripción del contrato de inversión en el 2018, el COPSI le acoge la inversión del 2017 y toma en cuenta que su flujo de inversión va desde el inicio del 2017 hasta cuando termine. Eso lo establece el COPSI. La Ley de Fomento Productivo, en cambio, establece que se tomará como inversión nueva solo aquellas realizadas en el 2018. No se tomará en cuenta las de años anteriores como lo establecía el COPSI. ¿Sí? En el número 3 dice, el concepto de nueva inversión está empatado con las condiciones que pone la ley para incentivos. Es decir, para yo poder acceder a todos aquellos incentivos que me establece la ley, tiene que ser una inversión productiva. La ley mismo dice que tiene que comenzar en un punto productivo y terminar sea en su comercialización. ¿Sí? Pero no necesariamente solo comercializar, tiene que ser una inversión productiva. El número 4, no siempre los contratos reconocen incentivos fiscales previstos en el COPSI. Hay algunas empresas que a través de estos años, en el anterior MSP, firmaron contratos de inversión no necesariamente por la aplicabilidad de los incentivos, firmaron contratos por la estabilidad jurídica de la norma. Como les mencionaba, el contrato de inversión otorga esa estabilidad jurídica y muchos inversionistas han tratado de acogerse a esa estabilidad. Aquí quiero entrar en la ley, siguiente por favor, en la ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo. Esta ley establece como condicionante que todas las inversiones tienen que ser productivas, pero nuevas inversiones productivas. Es decir, como les mencionaba hace un momento, las generadas en este año, en el 2018. La ley de fomento productivo solamente tiene vigencia de 24 meses. Para la ley de fomento productivo, una inversión nueva es considerada realizada en el 2018 hasta el 2020. Agosto del 2020, solo tiene vigencia por 24 meses. ¿Sí? Todas las inversiones que realicen y que quieran acogerse a los incentivos de la ley de fomento tienen que encuadrarse en las definiciones del COPSI, como les mencionaba hace un momento, inversión productiva e inversión nueva, como ustedes pueden ver en la presentación. Siguiente, por favor. Quiero pasar al tema de la exoneración del impuesto a la renta. De la institucionalidad. Para nosotros es súper importante darle una institucionalidad fija a toda la suscripción de los contratos de inversión, y por eso les he puesto esta presentación, esta PPT aquí, esta diapositiva, porque anteriormente existía el Consejo Sectorial de la Producción, quien era el que aprobaba la suscripción de los contratos de inversión, que se estableció en el COPSI. Desde diciembre del 2017, con el decreto 252, se creó el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, el cual es presidido por el Ministerio de Comercio Exterior. En la actualidad, no sé si ustedes saben, pero el Ministerio de Industrias y Productividad está en proceso de fusión con el Ministerio de Comercio Exterior. Ahora somos un solo ministerio, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Este ministerio fusionado, hablamos de así, es quien preside el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, es quien aprueba los contratos de inversión, es quien realiza el monitoreo y seguimiento de las inversiones, es quien da el acompañamiento mano a mano con el inversionista hasta que se realice toda la inversión. ¿Sí? Existe también como punto clave el Consejo Sectorial Económico Productivo, el cual es presidido por el Ministerio de Finanzas, ya que existen muchas inversiones en sede. Por ejemplo, en el caso que estamos acá en Yachay, para poder realizar quien aprueba el establecimiento de la sede, los operadores, los administradores,
es el Consejo Sectorial Económico Productivo. Quien aprueba en cambio la suscripción del contrato de inversión es el CEPAI, el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones. Entonces va de la mano en un consejo con el otro. Es súper importante para nosotros, como les mencioné hace un momento, la fusión de los dos ministerios, el Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Industrias. Se limitan ya muchos trámites y muchos procesos en cuanto al tema de inversiones. Antes se tenía que solicitar el informe técnico legal de comercio para la suscripción de un contrato y al Ministerio de Industrias como ente rector, porque la mayor parte de inversiones son en el sector industrial y productivo. Ahora se va a generar un solo informe, ya no se tienen que generar varios procesos en ese sentido. Y estamos nosotros tratando, no sé si ustedes quería comentarles, en la Ley de Reactivación Económica y Fortalecimiento de la Dolarización que salió en diciembre del año anterior, se estableció que todo lo que represente un sacrificio fiscal indirecto para el Estado tendría que contener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas, porque por eso les puse aquí también el Ministerio de Economía y Finanzas. Estamos tratando de limitar en el reglamento la Ley de Fomento Productivo para que en el momento, como el Ministerio de Finanzas es parte del Comité Estratégico y Promoción y Atracción de Inversiones, no se tenga que generar el proceso de un inversionista solicita la suscripción del contrato y se tenga que solicitar a Finanzas posteriormente el dictamen, sino que dentro del mismo Comité de Finanzas dé por aprobado y se emite el dictamen para eso, salvo en los casos que se requiera diferimiento arancelario, porque la ley ahí sí no nos permite poder evitarnos ese paso. Y el Comité de Comercio Exterior, como les mencionaba hace un momento, era súper importante por la resolución 82, el cual ahorita ya vamos, con el reglamento se va a quedar derogada esa resolución y va a ser aprobada directamente por el Comité Estratégico y Promoción y Atracción de Inversiones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora sí quiero hablarles un poco de los incentivos que establece esta ley, la Ley de Fomento Productivo. ¿Qué es lo que establece esta ley específicamente? Como les mencionaba hace un momento, es que si yo invierto, de acuerdo al COPSI, si yo invierto en un sector priorizado, tenía solamente hasta 5 años de exoneración del pago del impuesto a la renta. La Ley de Fomento Productivo establece ahora que si yo realizo inversiones en sectores priorizados, los detallados en el 9.1 de la LORTI y en el reglamento al COPSI, yo puedo tener una exoneración de hasta 12 años del pago del impuesto a la renta y de su anticipo, de los dos, por 12 años. Si yo hago dentro del sector urbano de Quito y Guayaquil, solamente me puedo exonerar hasta 8 años. ¿Cuáles son esos sectores priorizados? Y hay muchos, hemos tenido incluso en este tiempo muchos casos en que algunos inversionistas quieren un sector específico y no se encaja. Todos los sectores priorizados que ustedes ven enlistados aquí en esta diapositiva cuadran con el SIU, la actividad económica de cada empresa. Entonces, cada sector priorizado abarca muchas actividades que las empresas tienen. Entonces, por lo regular, el 95% de inversionistas que realizan una inversión entran dentro del sector priorizado. El 95%. Tengo yo la exoneración de 12 años del impuesto a la renta. Ahora, muchos me han preguntado y me han dicho, pero si la ley solamente tiene vigencia de 24 meses, ¿cómo puedo tener yo esa exoneración por los 12 años? La ley solamente dice, la ley tiene vigencia de 24 meses, pero si un inversionista realiza la solicitud de la suscripción de contrato dentro de los 24 meses, aunque la ley se autoderogue solita en 24 meses, queda estabilizado en el contrato de inversión los 12 años de exoneración del impuesto a la renta. Queda estabilizado en el contrato de inversión todo lo que establezcan las cláusulas del contrato, queda estabilizado por el tiempo de vigencia del contrato. Es decir, 15 años o 15 años renovables, que puede ser hasta 30 años, de acuerdo a lo que establece la ley. ¿Sí? Esta exoneración aplica para las empresas que son nuevas o ya existentes. Es decir, yo puedo constituir una nueva empresa y accedo. O si ya tengo una empresa, de igual forma. No hace un trato discriminatorio en ese sentido.
Siguiente, por favor. La Ley de Fomento Productivo también contempla una exoneración en industrias básicas. Las industrias básicas son muy cortas en el país. Hay solamente 2 empresas a nivel nacional que están en el sector de industria de celulosa que han firmado contrato de inversión y han accedido a los beneficios de industrias básicas. El COPSI antes consideraba que si yo invierto en el sector de industrias básicas, en cualquiera de estos sectores, yo tenía una exoneración de 10 años del impuesto a la renta y me reducía de los 3 puntos porcentuales de la tarifa vigente. En la actualidad, la Ley de Fomento Productivo me da 15 años de exoneración del impuesto a la renta, y si yo realizo esa inversión en un cantón fronterizo, me puedo adicionar 5 años, es decir, puedo tener 20 años de exoneración del pago del impuesto a la renta y de su anticipo, aparte de los otros incentivos que también genera la ley. ¿Sí? Siguiente, por favor. Exoneración del impuesto a la salida de divisas. La exoneración del ISD antiguamente en el COPSI solamente contemplaba por pago de financiamiento externo al exterior. Ahora se han aumentado incluso bienes de capital y materias primas. El Comité de Política Tributaria es quien establece la lista de los bienes de capital y de las materias primas que van a ser exoneradas del ISD. Esa lista se está ampliando. En virtud de lo dispuesto en la Ley de Fomento Productivo, el Comité de Política Tributaria está trabajando ahorita en ampliar esa lista para que todos los bienes de capital y todas las materias primas puedan ingresar dentro de esta exoneración. Incluso la anterior semana nos llegó un caso respecto a los CKDs. Por ejemplo, nos decían, pero un CKD no es ni bien de capital ni es considerado una materia prima, pero sí es la materia prima del ensamblaje de un vehículo. Entonces, el Comité de Política Tributaria está analizando incluirle al CKD como una materia prima dentro de ese sector para que pueda ser considerada la exoneración del ISD. Y estamos incluso como ministerio trabajando y peleando para que tanto el Ministerio de Finanzas como Semplades puedan acoger esta observación y que sepan que es un impulso al sector industrial. Y así hay otros casos en varias partes en los que necesitan de ciertos productos que no es considerado materia prima, pero es parte de su producción y de la inversión que van a generar. Y eso estamos tratando de ver por sector qué es lo que es necesario para que se pueda incluir dentro de esta lista y puedan ser exonerados del ISD. Si yo reinvierto las utilidades, el 50% de las utilidades de mi empresa, con la condición de que esos dividendos pueden ser incluso exentos del impuesto a la renta, me puedo exonerar del pago del impuesto a la salida de divisas en el caso de aplica siempre que la empresa informe su estructura accionaria. La empresa deberá aumentar su capital y no aplica para sector financiero, ni sector autorizado, ni sector estratégico. O sea, ya me puedo exonerar del ISD cumpliendo estas condiciones. ¿Cuáles son las reglas de aplicación de estos incentivos? La inversión debe iniciar en estos próximos 24 meses, desde entrada en vigencia de la ley, que es el 21 de agosto del 2018. Tenemos ahorita el caso de 9 empresas de los que nos han solicitado, porque tal vez hay otras empresas más, pero las que nos han solicitado formalmente la suscripción de un contrato y para acceder a los beneficios de la Ley de Fomento Productivo. Nos han comentado, pero yo ya inicié la inversión en enero o febrero del 2018. La ley establece en una disposición transitoria que si un inversionista inició su inversión en el 2018, antes de la vigencia de la ley del 21 de agosto, pero dentro de este mismo año, se acogen a los beneficios. Se pueden acoger a los beneficios y simplemente lo que haremos es hacer una adenda al contrato ya suscrito e inmediatamente pueden acogerse a todos los beneficios de la Ley de Fomento Productivo.
Todos los plazos de exoneración inician a partir que la empresa genere ingresos atribuibles a la nueva inversión. Es decir, si mi flujo de inversión es para 4 o 5 años, pero yo tengo ingreso atribuible desde el segundo año comienzo a tener la aplicación de los incentivos dentro de esa inversión. Para las empresas existentes, la exoneración será proporcional a la nueva inversión. Este cálculo, hay muchas empresas que nos dicen, pero si yo ya tengo mi empresa, ya tengo generado todo mi presupuesto, ¿cómo me divido la nueva inversión del presupuesto que ya manejo por mis ventas normales? En el reglamento se está poniendo una fórmula de cálculo en la cual se trabajó con el Ministerio de Finanzas y con el SRI para poder hacer la parte proporcional a la nueva inversión. Se va a calcular la proporcionalidad y estamos trabajando respecto a eso para que no sea un beneficio para el Estado ni una complicación para el inversionista. Entonces esa fórmula de cálculo va a ser bien equitativa para las partes y que así no salga perjudicado el inversionista. La mera transferencia de activos entre partes relacionadas no se considera una nueva inversión. Para las inversiones provenientes de paraísos fiscales, el beneficio aplica siempre que transparenten su información corporativa. Recuerden que en el COPSI, recién se derogó también ese artículo en el COPSI, no se podía traer inversión, no se podía realizar inversión que todos los recursos sean de paraísos fiscales. Ahora la ley de fomento productivo da esta posibilidad siempre y cuando se transparente la información corporativa de quiénes son los accionistas. Y al final del periodo de esta ley, el presidente puede prorrogar por 24 meses más. La ley mismo establece que el presidente puede por decreto aumentar la vigencia de los 24 meses de la ley de fomento productivo. Les hago un resumen de las exoneraciones que... Siguiente, por favor. Un resumen de las exoneraciones que aplica la ley de fomento productivo. Yo me puedo exonerar del impuesto a la renta por 12 años si invierto en sectores priorizados fuera de la zona urbana de Quito y Guayaquil. Por 8 años, el sector priorizado dentro de la zona urbana de Quito y Guayaquil. En industrias básicas por 15 años a nivel nacional, pero si es en cantón fronterizo puedo aumentarlo a 20 años. Si realizo inversiones en industria agroindustrial y agroasociativo en cantón fronterizo, lo puedo hacer por 15 años. Nuevas inversiones productivas en Manabí y Esmeraldas, esto es de acuerdo a la ley de solidaridad, que se aumentó el plazo de vigencia, me puedo exonerar el impuesto a la renta por 15 años. Si hago el sector turístico en Manabí y Esmeraldas, por 20 años. En industrial, logística, turismo y tecnología dentro de una sede, la exoneración del pago del impuesto a la renta es por 10 años. Y las nuevas inversiones productivas, me puedo exonerar del impuesto a salida de divisas en todo el país con la suscripción del contrato de inversión. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra de las reformas que aplica la ley de fomento productivo es la tarifa del IVA cero para los bienes y servicios. Existen hay algunos que ya están exonerados del IVA, del 0%. Pero esta ley contempla estos nuevos bienes y servicios a ser considerados. Si son dentro de la inversión, no importa quién compre, se exonera del pago del IVA. Servicios de construcción de vivienda de interés social, vehículos eléctricos, baterías cargadores para vehículos híbridos y eléctricos, la materia prima e insumos importados adquiridos en el mercado interno para el sector agropecuario, acuícola y pesquero, maquinaria, paneles solares, barcos pesqueros, arriendo de tierras y seguros de desgravamen y créditos referentes, seguros de medicina prepagada. En el tema de la devolución del IVA, ¿siguiente? Devolución del IVA. Si yo ya he realizado adquisición de materiales para proyectos de vivienda de interés social, puedo solicitar la devolución del 100% del IVA. ¿Sí? En las producciones audiovisuales, televisivas, cinematográficas, puedo tener una devolución del 50% del IVA pagado en los gastos de desarrollo, preproducción y postproducción.
y para exportadores de servicios en los términos que se definen en el reglamento. Estamos definiendo este tema con el SBI igual para la devolución del IVA y estamos tratando de simplificar el trámite de la devolución del IVA dentro del reglamento a la ley de fomento productivo. Estamos tratando de aprovechar de que con la emisión del reglamento no se genere tanto problema para los inversionistas en temas de IVA, en temas del ISD y en temas del impuesto a la renta. Siguiente. Quiero hacer un poco de énfasis en el tema del ISD, ya que en el tema de la lista de materias primas, insumos y bienes de capital para exportación de bienes y servicios, como les mencionaba hace un momento, esa lista se está ampliando por parte del Comité de Política Tributaria, pero para el pago de los dividendos a instituciones públicas o privadas por financiamiento en el exterior, se está aumentando el tema de la eliminación del ISD, pero hay una sola condición: demostrar el ingreso neto de las divisas. Que la empresa pueda transparentar cuál es el ingreso neto de esas divisas que van a ser exoneradas. ¿Sí? Eso como un añadido a lo que les comenté hace un momento. Siguiente, por favor. La exoneración en una sede. Bueno, básicamente esto tenemos conocimiento específicamente de lo que es una zona especial de desarrollo económico. Existían las tres tipologías, que era tecnológico, logístico e industrial. La ley de fomento productivo aumentó una tipología, que es la del sector del servicio turístico. Este tema de las inversiones en el servicio turístico son estos incentivos. Yo me puedo llegar a exonerar, tengo exención del pago de... Siguiente, por favor. Yo me puedo llegar a... tengo una exención en el pago de aranceles del 100%, IVA del 0% en toda la zona especial de desarrollo económico. Tengo 10 puntos en impuesto a la renta, una rebaja adicional de 10 puntos. Pero si yo invierto en un sector turístico, si se va a crear, se está trabajando y se está analizando en crearse sedes en servicios turísticos para poder implementar. ¿Cuál es la atracción de la ley de fomento productivo en este sector? En cuanto a una sede, tengo una exoneración de 20 años del pago del impuesto a la renta para MIPYMES del turismo comunitario y asociativo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Y esto quiero hacerles énfasis porque la ley de fomento productivo contempla este sector ya como una zona especial de desarrollo económico. Si yo ingreso como operador o administrador a una sede normal de las que ya existen en el país, tengo yo la exoneración por 10 años del pago del impuesto a la renta. Pero si yo estoy como administrador o operador en una sede de servicio turístico, me puedo exonerar del impuesto a la renta por 20 años. Pero ojo, aquí también es incluido para el tema de las MIPYMES. Es un poco complicado, quiero ser honesto con todos ustedes, es un poco complicado que una MIPYME, una microempresa, realice una inversión de 30, 40, 50 millones de dólares en un sector priorizado para poder acceder a los incentivos de la ley. Por lo regular, claro que la misma norma permite que como parámetro yo pueda realizar inversiones desde $250,000 en el primer año y $1 millón por todo el proyecto. $1 millón es accesible para todo un proyecto de inversión, pero ya un proyecto grande sí es medio complicado. La ley de fomento productivo establece que para las MIPYMES que trabajan en temas en el sector turismo, tanto comunitario como asociativo, que ingresen dentro de una sede del sector turístico, inmediatamente se les exoneraría del IR por 20 años. Se le puede hacer una devolución del ISD pagado por comisiones de servicios de turismo receptivo. ¿Sí? Este incentivo es bien grande en el sector turístico. Fondo Nacional de Gestión Turística para financiamiento de planes y proyectos orientados a facilidades turísticas, mantenimiento y promoción turística.
y deducción del 100% adicional del valor de costos y gastos de promoción y publicidad para turismo receptivo. Es decir, invertir en el sector turístico dentro de una sede turística sí es una gran inversión en este momento, a través de la ley de fomento productivo. ¿Sí? Inversión, siguiente por favor. Inversión en inmuebles. La ley de fomento productivo trata de que este tema de la inversión en inmuebles sea una atracción también, incluso para los fideicomisos a fondos colectivos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Todas estas sociedades pueden exonerarse del impuesto a la renta en utilidades, rendimientos o beneficios netos, siempre y cuando esta empresa o el fideicomiso o el fondo distribuya la totalidad de sus utilidades o beneficios, las cuotas o valores inscritos en el catastro público estén inscritas esas cuotas, y al final del ejercicio mantenga al menos 50 accionistas o cuentavientes, ninguno con más del 30%, y el beneficiario mantenga la inversión por un plazo mayor a 360 días. Es decir, ustedes me dirán, pero es un poco complicado este tipo de inversiones. Hay bastante inversión en fideicomisos inmobiliarios, y el propósito de esta ley es exonerar del impuesto a la renta siempre y cuando cumplan con estos 4 parámetros. Si se cumple con esos 4 parámetros, todo el impuesto a la renta, el tema de utilidades, rendimientos del fideicomiso, del fondo, de la sociedad que se creó para la construcción del inmueble, quedaría completamente exento. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta o hay una opción para eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estás? Solo una pregunta corta que me queda la duda. ¿Podrían aplicar a los beneficios o los incentivos un emprendedor que hace una inversión de menos de $250,000 en el primer año? ¿O cuáles puede aplicar? Cualquier persona puede acceder a los incentivos, ¿sí? Lo que yo les expuse el día de hoy es, para la suscripción de un contrato de inversión, el mínimo es $250,000 el primer año, $1,000,000 por todo el proyecto, para la suscripción del contrato. Pero cualquier empresario, microempresario que quiera realizar una inversión puede accederlo a través directamente del SBI. Como les mencionaba, hacen la aplicación directo del formulario y el SBI te aplica el incentivo. La única diferencia, el único pormenor que hay en ese sentido es que el empresario inmediatamente accede a los incentivos. Hay que recordar que esta ley de fomento solo tiene vigencia de 24 meses y lo único que te da estabilidad es el contrato de inversión. Entonces, tú puedes acogerte a los incentivos mientras esté vigente la ley. Si la ley de fomento productivo sale de estar vigente, quedan las del COPSI. Esas no se pierden, no se va a terminar la vigencia y puedes seguirlo aplicando a través de los formularios del SBI. Yo tengo 2 preguntas. La primera, si bien te voy a preguntar el mismo tema con relación a la inversión, pero luego de que se terminan los 2 años, en este caso si es una inversión de menos de $250,000, que en el caso de la provincia de Imbabura yo creo que sería lo general, ¿no? Yo creo que sería el 80 o 90% de la gente que quiere invertir. Entonces, en este caso, luego de los 2 años, ¿cómo se mantendría esa inversión o se aplicaría a tener una inversión que más o menos calce en los 12 años que podría ser la inversión? Y la otra pregunta está relacionada con que si Imbabura podría calzar en este caso como provincia fronteriza, tomando en cuenta que muchas de las actividades entre Imbabura y Cachi están muy relacionadas y hay una, digamos que, cercanía a la frontera que no está más allá de 2 horas. Esas son mis 2 preguntas. Gracias. En el tema de la primera pregunta en cuanto al monto de la inversión, es cierto, o sea, hay un porcentaje altísimo de empresarios, de microempresarios que van a invertir menos de $250,000. Como les digo, mientras esté vigente la ley de fomento productivo, tú puedes acceder a todos los incentivos que esta ley establece.
Pero al terminar la vigencia de la ley, inmediatamente yo puedo seguir accediendo a través de ese formulario con el SDI a los incentivos que me establece el COPSE. Es decir, ya no voy a tener yo por la inversión en sector priorizado, no voy a tener ya el incentivo de los 12 años, porque no tengo nada que me estabilice ese tiempo posterior a la salida de vigencia de la ley. Pero sí me puedo yo acoger, decir al SDI, me puedo acoger a la exoneración de los 5 años y después que me respeten la baja de los 3 puntos porcentuales en el pago del IR. Eso sí está vigente, o sea, eso, aunque la ley de fomento se termine, en el COPSI está establecido, en el COPSI y su reglamento. Y todos los microempresarios pueden acogerse directamente a eso. Igual la depreciación del 100% de los activos, el diferimiento arancelario, todo, pueden seguirse acogiendo. No tienen un trato discriminatorio en ese sentido, por causa del monto de la inversión. Ahora, de acuerdo a en el tema de la segunda pregunta, de acuerdo a las mediciones, Ibarra, la parte norte de Imbabura, consta dentro de la parte fronteriza. Entonces, lo que habría que hacer que en el momento en que se solicita el tema de la inversión, se considere que la inversión está siendo dentro del cantón fronterizo, ¿sí? Ahora, eso es un tema que ya correspondería analizarlo directamente con CEPLAS, porque quien hizo el análisis de qué cantones son fronterizos, son considerados fronterizos en esa época fue CEPLAS, y eso es lo que le hizo considerar también a Urcoquí, por eso Yachay consta como una sede también aquí, ¿sí? Entonces yo no le veo ningún problema invertir en Imbabura y que esto sea como un cantón fronterizo, o sea, no le vería ningún obstáculo en ese sentido, solamente yo creo que tendría que elevarse un informe técnico nada más. Y ahí tendrías el acceso a los 5 años. Exactamente, automáticamente, o sea, dentro de la ley tú inviertes y se respetaría eso inmediatamente. Buenos días, les saludo a Carlos Andrés Orozco, presidente de la Asociación Hotelera de Imbabura. Y tengo dos temas. Bueno, el primero me ayudó resolviendo la pregunta Raúl. El segundo es, ¿qué tiempo dura el trámite para que se apruebe o que se autorice un contrato de inversión? Y el segundo, ¿cuáles son las sedes? ¿Cuáles son las sedes que están alrededor de Imbabura, además de Yachay, o solamente es Yachay? ¿Y qué territorio implica esta sede? Ya. A ver, ahorita nosotros estamos procurando que el tiempo en la autorización y suscripción de un contrato sea de 30 a 40 días. Como les digo, anterior a la vigencia de la Ley de Fomento Productivo se demoraba un poco porque uno de los requerimientos esenciales era el informe del ente rector. Es decir, si usted va a invertir en sector turístico, Comercio Exterior le hacía el proceso, pero necesitábamos el informe del Ministerio de Turismo. ¿Y quién se demoraba antes? Era el ente rector en emitir ese informe. Vamos a eliminar el informe del ente rector para que sea un solo informe y se disminuya el tiempo en el proceso. Máximo ya suscribiendo en notaría el contrato de inversión serán unos 30 días. Máximo, 30 días. O sea, desde todo el proceso, el análisis, informe técnico, y desde que el inversionista ingresa la solicitud hasta que tiene firmado su contrato de inversión y se hace la aplicabilidad ya en el SDI del contrato, va de la mano con el ministerio. Sí, 30 días. Ahora, alrededor de Yachay no hay otra sede. Como ustedes conocen, las sedes que existen en el país son la del Aromo, la sede de Loy Alfaro, que es donde va a ser la refinería del Pacífico en Manabí, Yachay, la de Bozorja, la de la Espol y nada más, no existen otras sedes en el país. Sí, o sea, pero hablo que este es ya declarado una sede, esta fue la primera sede en ser declarada, o sea, ya consta como sede. Por eso, como Raúl mencionaba hace un momento, es por el hecho de ser considerado esto como un cantón fronterizo, porque la ley determina que una sede tiene que ser en un lugar donde exista aduana, sector aduanero, porque la sede es un destino aduanero. Ese es el concepto de una sede. Entonces se le declaró como sede a Yachay en su momento porque está considerado dentro de la parte fronteriza del país y por eso se declaró a sede como tal, a Yachay aquí como tal, ¿sí? Pero sede podría ser, esta sede puede también incluir el turismo o solo los temas. Habría que solicitar que se le incluya la tipología turística, la cual ahora es considerada.
No está incluida, ¿por qué? Porque, gracias. Las sedes que existen en la actualidad, que están aprobadas, tienen en el momento de su aprobación, ya sale con la tipología que se puede dedicar a esa sede. Por ejemplo, en el caso de Yachay, cuando se le aprobó, se le declaró como las 3 tipologías, aunque la mayor es tecnológica. La del Aromo, por ejemplo, es logística e industrial. ¿Sí? La del Espol, por ejemplo, trata de ser... recién se aprobó también la sede de Quito, por ser destino aduanero junto al aeropuerto de Tababel, la sede de Quito también. Ellos pidieron, por ejemplo, solamente sea considerada logística industrial. Entonces, lo que tendría que hacer Yachay en este caso es solicitar que se aumente la 4ª tipología, que es la tipología del sector turístico. ¿Sí? Para eso tendría que volver al Consejo Productivo, Económico y Productivo, el cual es presidido por el MEF ahora, y con el informe y análisis del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, yo no le vería problema en que se le aumente esta tipología. ¿Y esta zona es turística? Claro. Sí. Yo creo que el objetivo de que sea sede el objetivo del presidente fue aumentar la tipología turística, aunque hay que considerar algo. El hecho de que una sede sea de tipología turística no quiere decir que sea destino aduanero. ¿Sí? Entonces, por eso es que la ley de fomento productivo, a pesar de ese concepto de ser destino aduanero, se le aumenta como tipología turística con el fin de que aumente el turismo. Y se le dan todos estos incentivos. ¿Cuánto más si se le puede aumentar esa tipología a las sedes ya existentes? Si yo no le aumentaría una sede turística, tipología turística, por ejemplo, al Arón, porque la sede del Alfar no va a ir a visitar nadie en la Media del Pacífico. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en el caso de Yachay sí tiene cosas aledañas turísticas muy grandes, al igual que, por ejemplo, va a ser la sede de Quito, todo eso. ¿Sí? Sí, hay... Sí, buenos días. Sí, les saluda Elia Maigua, presidente de la Cámara Textil de Antonio Ante. Bueno, como representante del sector textil, quisiera preguntarles si nuestro sector textil también se acogería a los incentivos, porque ahí en la lista de los sectores no aparece el sector textil. Por eso es mi pregunta. Y sí me gustaría ya, valga la oportunidad, de que sí se nos dé otro tipo de incentivos a nuestro sector textil, hablo por el nuestro, por lo menos. Porque para mejorar la competitividad, para tener más acceso a lo que es exportaciones, nosotros sí necesitamos tener un incentivo, así como lo hacen en otros países. En Perú, por ejemplo, hay un premio, 0 impuestos cuando exportan. Aquí no tenemos eso. Entonces sí me gustaría a través de ustedes a que se difunda esta y que nos ayuden también en ese sentido. Entonces, bueno, mi pregunta, como le dije al principio, si hay también este beneficio para nuestro sector textil y si está por demás. La base de inversión está demasiado alta, porque aquí habemos muchos empresarios que podríamos contribuir con inversiones, pero con una base menor. Y hay que considerar que prácticamente las microempresas somos las que más generamos mano de obra, las que más estamos contribuyendo con el pago de impuestos y sobre todo apaleando lo que es la desocupación. Gracias. Respondiendo a su primera pregunta, si ustedes están dentro de los sectores priorizados, sí está. Existe un sector que se llama el de sustitución de importaciones. El sector de sustitución de importaciones contempla lo que es el sector textil. Entonces, toda inversión que se realiza en el sector textil, acuérdense que al principio yo les decía que uno de los objetivos claros de generar, dar incentivo al inversionista es la producción, incentivar la producción nacional. Y ustedes como textileros, todo lo que hacen es de producción nacional. Por eso es que la ley contempla que ese es un sector de sustitución de importaciones, porque no van a necesitar traer materia prima de afuera para crear los sacos de aquí, por ejemplo en el caso de Antonio Ante. Entonces ese sector sí es contemplado y está dentro de los sectores que estaban ahí, está sustitución de importaciones. Ahora, en cuanto al tema de los beneficios para la ley,
ténganlo por seguro que yo voy a compartirles, si dependiera de nosotros el hacer las leyes, con mucho gusto lo haríamos. Yo le voy a compartir esto incluso al ministro Campana, al ministro Pablo Campana, quien es el que está en apoyo constante a las MIPYMES en estos momentos. Entonces, vamos a seguir trabajando por lo que usted nos menciona. ¿Sí? Gracias. Michelle Saúl, Cámara de Comercio. Sumada a esta importante ley de fomento productivo, hay aproximadamente, superan los 20 acuerdos, propuestas legales que realmente no le vuelven muy didáctica a la ley. Dentro de la ley hay el tema de la remisión, sumado a esto hay algunos temas. Yo creo que hay que buscar una simplificación en el reglamento, hay que socializarlo y hay que volverlo más didáctico. Realmente es muy importante, hay que acogerse al tema de ley de fomento productivo, pero si hay confusión y en la socialización hay que hacerle más didáctica, como ejemplo, como hoy lo está haciendo, pero sí pienso que hay que trabajar en el tema de socialización para que este fluya de una manera didáctica y más eficiente. Muchas gracias. Estamos justo trabajando ahorita en la socialización, por eso nos basamos en las coordinaciones zonales para llevar a todo el país a nivel nacional el tema de la ley. Y el objetivo, como les mencionaba hace un momento, es en la emisión del reglamento a la ley hacerlo menos trámites, el proceso fluya y que sea más entendible para el inversionista. Porque algo que nosotros, yo soy abogado, y algo que nosotros los abogados entendemos es que las leyes no son leídas por abogados. Entonces, el propósito de realizar este reglamento es que sea leído por todos y entendido por todos. Y eso es lo que hemos trabajado en la emisión del reglamento de la ley de fomento productivo. Ya está listo, ahorita ya está en los ministros para que tomen las decisiones en unos puntos, unos cuellos de botella que se han generado, tanto temas tributarios, en la aplicación, cómo va a ser el seguimiento del SRI prácticamente. Inmediatamente sale, pero yo creo que una semana, máximo 2, ya se emite el reglamento. Ya está elaborado. Buenos días. Yo quiero hacer una pregunta porque estoy viendo que la parte productiva prevalece en cuanto a tener las bonificaciones. Yo estoy invirtiendo en una zona fronteriza, voy a dar trabajo y parte de mis productos que se van a comercializar van a tener un porcentaje del término de producirse, se podría decir. Entonces yo quiero saber si es que yo voy a poder acceder a algo o revisando el reglamento en alguna parte, porque no cumplo todas las exigencias, voy a poder tener algún tipo de beneficio. Entendamos que el concepto de productivo es algo que yo lo voy a generar como inversionista. Entendamos que el tema productivo es algo que yo voy a generar desde su materia prima, o tal vez yo adquiero la materia prima y comienzo a elaborar el producto hasta su comercialización. Sí, dígame. Tengo varios productos en los que unos traigo para comercializar desde la fábrica y ciertos productos se los termina en el punto de venta. Ejemplo, me viene la parte de un pastel congelado y yo lo voy decorando para poder venderlo. Entonces, no sé si ese pequeño porcentaje que es dar terminación al producto o varios productos que con lo que yo traigo formo un nuevo producto, produzco un nuevo producto en mi punto de venta. Sobre ese punto podría generar usted, tal vez no por la mínima de los $250.000, pero por lo menos, pero por esa parte podría usted generar directamente incentivos de la SRI. Pero por el tema de comercializar, solo comercializar, no hay un incentivo, porque la idea es, como les mencionaba hace un momento, es aumentar la producción nacional. Sí, algo que usted está haciendo bien claro de la ley es la generación de empleo, y esto es lo que valora la ley específicamente. Claro, porque estoy en una zona fronteriza y estoy generando empleo. Exacto. Ahora, lo que yo le animaría es mejor, por el hecho de generar empleo en zona fronteriza, acceda a los beneficios de zona deprimida.
Tulcán es declarado zona deprimida, por ejemplo. O sea, ponerse un sector fronterizo zona deprimida, por ejemplo, toda Esmeraldas y Manabí fue declarado zona deprimida por causa del terremoto. Es otros incentivos diferentes a los que yo le mencioné el día de hoy, pero tiene incentivos tributarios por causa del sector donde está invirtiendo, no por causa de lo que va a hacer. ¿Y dónde podría conseguir esa información? Acercándome. Si quiere al final yo le puedo, usted me da con un correo y le hacemos que el ministerio le envíe toda la información. Muchas gracias. Muy buenos días, Wilson Carrillo de Recauchador Imbabura. Mi pregunta básicamente, nosotros ya llevamos 5 años en el mercado del recauche, pero tengo un proyecto que quiero realizarlo. No sé si se puede acoplar a lo del recauche o necesariamente para cogernos de la aceleración se necesita un nuevo proyecto. Para los